No sé si alcanzan a ver qué es. ¿Qué creen que es? Un repasador. Está viejito el repasador, les aviso. Ni se acerquen. Tiene un problema grave este repasador que provoca en mí una bronca eterna. Número 1, no seca. No sé por qué, pero vos querés secar un plato, querés secar un vaso, este repasador no seca. No sé si tienen en su casa un repasador que no seca. Este no seca, no sé de qué material está hecho, pero no seca. Segundo problema que tiene, que cuando vos metés algo en el horno y decís, uy, tengo que sacar, y ya manoteás este repasador, los deditos se queman. Y tercera cosa muy parecida es que cuando querés poner algo caliente sobre la mesa, y decís, uy, se va a quemar la mesa. Entonces pones el repasador, se quema. Por lo tanto, este repasador le tengo cariño, pero a la misma vez le tengo bronca. Es un repasador inútil, aunque es un repasador. En este tiempo, y en lo que la reflexión que vamos a ver hoy, va a hablar de algo, un autor que es bastante duro, que va a hablar sobre una fe que es parecido a este repasador, una fe inútil. Pero también puede ser una fe que es muy bueno poder descubrir, y los chicos me van a ayudar porque no tengo acá el control. Estamos viendo fe en tiempos revueltos, y yo les animo a que el título sea Redescubrir la fe y tirar el inútil repasador. Ese es el título. Si lo quieren poner, lo pueden poner, porque van a ver que en Santiago 2, del 14 al 26, va a hablar de una fe que quisiera que, si no lo han visto, les va a sorprender quizás, y si no, se van a acordar. Y dice así, Santiago 2, del 14 al 26. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Y sigue y dice lo siguiente. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? ¿Cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Ahora sí. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan, aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Sigue y da otro ejemplo. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Vamos a orar. Señor, esto es fuerte, pero háblanos. Háblame a mí, háblanos a nosotros. Y que podamos en este tiempo redescubrir esta fe que vos querés animar que nosotros vivamos todos los días. Amén. Primera cosa que quisiera mencionar de todo lo que vimos recién. Esta fe, quiero mencionar 4 tipos de demostraciones de fe. La primera cosa que podemos mencionar, la fe se demuestra sin palabras, muchas veces. No siempre, pero muchas veces. Y volvamos a mirar el texto acá, lo que dice. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer, ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice,
Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da el alimento ni ropa. Dice, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve que le digas cosas bonitas? ¿De qué sirve que le digas que te vaya bien si estás viendo que tiene necesidad? Y saben, yo pensaba esto. ¿Cómo haríamos nosotros para mostrar nuestra fe si no pudiéramos hablar? ¿Cómo haríamos nosotros si no pudiéramos hablar de nuestra fe? Imagínense que este salón no existiera y no podríamos venir el sábado a la noche nunca más a reunirnos acá. Imagínense que no pudiéramos cantar ninguna canción porque estaría prohibido, supónganse. Y también supongámonos que no puede haber más radio cristiana, ni tampoco personas a la noche en la televisión hablando de Dios. ¿Cómo haríamos nosotros para vivir nuestra fe? Y los que vienen los miércoles y disfruten los miércoles y los que tienen grupos no podrían hablar de su fe. No podés hablar. ¿Cómo podríamos demostrar que tenemos fe sin poder hablar? Y saben, yo pensaba, si bien sería muy incómodo y desagradable, no estaría nada mal que eso suceda a veces. Porque a veces me da la impresión que se habla mucho, y uno habla mucho, y yo hablo mucho. Pero ¿qué pasaría si no podemos hablar? En algunos países del mundo no se pueden reunir, no se pueden juntar, no pueden cantar, pero ¿saben qué? Tienen una fe que es increíble y no pueden pronunciar ninguna palabra. Hay varios países y hay varios hermanos nuestros en esos países compartiendo su fe sin hablar. Y lo que está diciendo de alguna manera acá el autor, está diciendo, mirá, ¿de qué sirve que le digas que te vaya bien? Bueno, come lindo, si no tiene ropa y no tiene con qué comer. ¿No es de cara dura? ¿Qué clase de fe es esa? Y dice, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces lo primero es, quizás redescubrir la fe en este tiempo es hablar menos. Observar, darte cuenta de lo que el otro le está pasando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, y hacer lo segundo, que nos alienta Santiago, que es lo siguiente. La siguiente cosa que nos va a decir sobre la fe es esta. La fe se demuestra con acciones, y esto está muy claro en el texto. Dice lo siguiente, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con qué? Con sus acciones. Y 17 dice lo siguiente, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y miren, es inútil, como mi repasador, no sirve. Pregunta, ¿se puede tener buenas acciones sin tener fe? Sí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas personas que hacen muy buenas acciones y no necesariamente tienen fe. No en Dios. Sí, se puede. Lo que el autor está diciendo es, al revés es el tema. Está diciendo, me parece, ¿se puede tener fe en Dios y decir yo tengo fe en Dios y no tener buenas acciones? Santiago dice, no. Por lo menos eso no es fe. Será otra cosa. O será muerta e inútil. Y a mí me llama la atención, porque pienso en mí y pienso cómo es mi fe, y te pregunto si vos pensás cómo es tu fe. Si mi fe produce buenas obras, si mi fe, además de cantar y venir a la iglesia y hacer todo lo que hacemos y leer la Biblia, si el fruto de mi fe se manifiesta en acciones concretas por aquellos que tienen necesidades reales de toda clase. Leyendo un libro que estamos algunos compartiendo, que se llama Fe en la periferia de la historia, me llamó mucho la atención lo que hacen mención a los cristianos del primer siglo.
¿no? Entonces, lo que hacían mandaban algunos, los romanos, mandaban a algunos escritores a que analicen, miren la realidad, eran como si fueran periodistas o escritores, analizaban la realidad de los cristianos y decían, che, ¿qué onda esta gente? Los cristianos del primer siglo. Y hay uno que escribe esto, quiero que escuchen bien. Ayunan, los cristianos, ayunan 2 o 3 días con el fin de privarse ellos de comer con tal de darle a aquellos que no tienen. Me llamó mucho la atención, porque no dice, ayunan 2 o 3 veces a la semana para hacer un retiro espiritual y decirle, Señor, ayunan para que ellos coman menos y puedan darle su comida a los que no tienen. ¿Saben lo que me vino a mi cabeza? El verdadero ayuno que menciona Isaías 58. Búsquenlo después y si se acuerdan, saben lo que estoy diciendo. Isaías 58, el verdadero ayuno es que liberen a los cautivos, que le den al que necesita. ¿De qué sirve tanto barullo y grito y Dios y canciones? Estoy harto de eso. El ayuno que yo estoy buscando es, prívense ustedes para darle al que necesita. Ese es el verdadero ayuno. Y los primeros cristianos lo entendieron. ¿Y saben qué más entendieron? Dice, hay un autor que de esa época, del 140, que se llama Hermas, que dice esto, miren. Se aman unos a otros, eso es evidente. Se hacen cargo de las viudas y de los huérfanos. Reciben a los forasteros en sus casas. Los ricos se desprenden de lo que tienen para mejorar la calidad de aquellos que tienen menos. Y dice algo tremendo. Escuchen. La generosidad cristiana es el remedio para una sociedad violenta y de desigualdad económica dividida entre ricos y pobres. Esta manera de vivir, dice Hermes, produce paz en la ciudad. ¿Saben qué está diciendo? Los romanos que se jactan de la paz, ¿se acuerdan la paz romana? Bueno, lo superan los cristianos. Los cristianos cuando viven superan a la paz que proponen los romanos. Y yo pensaba esto. Yo veo que los políticos no logran, por más que lo intenten hoy día, y no digo solamente los nuestros, los del mundo, no logran producir paz. No lo veo muy seguido, no sé vos. Pero ¿qué pasaría si hubiese un grupo humano que ama a Dios y se aman tanto entre ellos y aman tanto a los demás, que producen paz? Y que hay algo que cuando ellos viven su fe, construye para bien. La fe que mueve montañas es la fe que se ocupa de los necesitados y mueve las montañas de la injusticia. Esa fe. Y hoy podemos decir lo que querramos de toda clase de política y demás, pero quiero decir esto, yo tengo que ayunar, vos tenés que ayunar. Pero el otro día leí algo sobre un empresario argentino y me conmovió, se los quiero contar. Un empresario en Córdoba, cristiano, hermano nuestro, volvió a su casa, sentó a su familia, tiene 100 empleados y tomó una decisión. ¿Qué decisión creen que tomó? ¿Qué piensan? Crisis. ¿Qué sería lo primero que a uno se le ocurriría? Va a echar gente. Sentó a la familia. Les dijo, familia, no quiero echar a nadie. Vende el auto, bajate el sueldo a los hijos. Vendamos el campo, nosotros vamos a bajar el nivel, no quiero echar a nadie. Y todos los hijos y las hijas dijeron, sí, papá. Vendieron el campo, vendieron el auto, se bajaron los sueldos, es más, no tienen sueldos, y están intentando mantener con eso a sus empleados. No sé si lo van a lograr, pero yo les saco el sombrero. Porque lo más fácil hubiera sido decir, a mí no me dan los números, volvemos a toda esta gente. Y él dijo, yo en mi corazón no quiero hacer eso. Y cuando me contaron esto me conmovió y pensé, ¿y nosotros? ¿De qué nos privamos? Porque puede ser que uno se prive
porque bueno, hay que bajar los números porque no llegamos a fin de mes y más. Esto es otra cosa. Esto es además en beneficio de otros. ¿No será perder para ganar? Quizás. Lo segundo, entonces, es la fe se demuestra en acciones concretas. Tercero, la fe demuestra cuánto le creemos a Dios. Y dice, que me sorprende, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Pero dice algo más, creo, a ver. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y después vamos a mencionar, un poquito más adelante, una línea nada más. Abraham, digámoslo juntos, vamos. Abraham le creyó a Dios. Pero primera cosa, ¿Satanás tendrá más fe que nosotros? Los demonios creen y tiemblan. ¿Vos crees y temblás? ¿O tiembla más el enemigo que vos? Varias veces vamos a ver que cuando Jesús echa un demonio o varios demonios, los demonios reconocen que Jesús es la autoridad. No dicen, vos quién sos. Lo reconocen, creen. Quizás lo que podremos decir es que no le creen. Se mandan solos y hacen su tema. Hay un autor que dice, no vaya a ser que Satanás sea más creyente que nosotros. Pero Abraham le creyó a Dios. Y yo miraba y pensaba, yo le creo a Dios. No solamente digo creo en Dios, yo le creo a Dios. Creo lo que me dice, sigo lo que me dice, aunque, como decíamos el otro día, no siempre lo entiendo. Y le creo a Dios de tal manera que creo a mis hijas, diciéndoles, este es el Dios verdadero. Hijas queridas, háganle caso a este Dios, es lo mejor que pueden hacer con su vida. Cuando elijan un novio, cuando elijan una carrera, cuando elijan servir a Dios, hagan lo que Él dice. Y yo voy a intentar con su mamá mostrarles que es así. No siempre me va a salir. Pero hijas, Jesús es lo más grande que hay. Ese es el mensaje que le bajamos, que le decimos, que compartimos dentro de nuestro núcleo familiar, dentro de nuestros trabajos y a veces sin palabras. Les quiero confesar que yo a veces sí y muchas otras veces no. La fe demuestra cuánto realmente le creemos a Dios. Y especialmente, ¿saben cuándo? Cuando te va todo mal, no cuando te va bien. Porque es fácil decir, yo creo en Dios, Dios qué bueno, le creo a Dios cuando te va bien. ¿Y cuando te va mal? Y cuando es Job, que la gran Job, que nos toca algo de eso, aunque sea mínimamente, ¿le sigo creyendo a Dios? Porque los demonios creen y tiemblan. Fe, redescubrir esta fe que dice, Señor, no sé qué voy a comer mañana, pero vos seguís siendo Dios. Señor, no sé si vamos a poder pagar todo lo que hay que pagar. Yo sigo creyendo que vos sos Dios. Señor, no sé por qué esta enfermedad. No sé por qué me siento así, tan abrumado por la situación o esta crisis espiritual que tengo. Vos seguís siendo Dios. Cuarto y último. La fe demuestra cuánto nos cree Dios a nosotros. Que eso es lo otro. Y miren, amados hermanos, repito alguna parte primero. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? ¿Puede salvar esa fe? Abraham le creyó a Dios. Y acá viene la parte de Dios. Y Dios lo consideró justo debido a ¿qué cosa? A su fe. E incluso lo llamaron, me encanta esto, amigo de Dios. Dios decía de Abraham, mi amigo. Dios decía, ¿se imaginan que nos dice a nosotros? Vos sos mi amigo. Dios de Abraham decía, este es mi amigo. Creía en Abraham, le creyó Dios a Abraham. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe.
Y continúa. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo, fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Se acuerdan cuando iban a entrar a la tierra y esta mujer los cuidó, los protegió y después ella se salvó y fue una gran mujer? Y está en el listado, en Hebreos menciona los hombres y las mujeres de fe y está Rahab, que creyó. ¿Pero cómo creyó? No dijo solamente creo, se jugó la vida, y fue después pariente cercano del rey David. Ni siquiera era del pueblo de Israel. La fe demuestra cuánto nos cree Dios a nosotros. ¿Dios creerá en nosotros? Cuando mira nuestra fe dirá, estos son mis amigos, este es mi pueblo. Miren, esto es lo que dicen creer y esto es lo que hacen. Esto es lo que cantan y esto es lo que viven. Esto es lo que le dicen a sus hijos y exactamente eso es lo que viven. Yo creo en esta gente, no es chamullo, dice Dios. Qué bueno si dice eso de nosotros. Y cómo me encantaría que lo diga de nosotros siempre. Por lo tanto, pienso, quizás, aunque suene fuerte, lo último es, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y por eso les traje mi repasador, porque este es un repasador que tendría que cumplir una función que no cumple. Que me quema los dedos, no seca los vasos, no seca los platos, no me seca las manos y me arruina la mesa cada vez que pongo algo encima. Debería tirarlo, pero tengo cariño. Pero ahora lo voy a colgar en un lugar, en mi casa, y cada vez que me queme los dedos y cada vez que lo use, me voy a acordar y me voy a preguntar, ¿cómo es mi fe? Y te animo a que te compres un repasador trucho, bien malo, y ponerlo en un lugar que mate los dedos, que no te seque nada, que te vuelva loco y cada vez que te quemas los dedos decís, Señor, ¿mi fe es como este repasador? ¿O mi fe está produciendo cosas magníficas? Ojo, la fe del repasador inútil no seca, no sana ni salva. Pero la fe que habla Santiago sana a otros, salva a otros, seca lágrimas y demuestra que vos también sos salvo. La fe verdadera tiene obras. La fe trucha es puro bla bla. Esta sociedad está deseosa de ver gente que lo que dice lo vive. Porque cuando miramos a nuestro alrededor está lleno de gente que habla, pero hace poco. Y Dios está esperando un pueblo que se levante y lo que dice, cree, lo que canta y lo que manifiesta decir y sentir, lo vive. Y es de una enorme bendición. No sé si los políticos van a arreglar la cosa. Yo creo algo. Jesús pensó en su proyecto para nosotros, el reino de Dios y su justicia, y dice, ustedes ocúpense de construir ese reino y yo me ocupo de vos. Vi una remera el otro día que me encantó, que dice así, vos orá y vos hacé y dejá que Dios se preocupe. Vamos a orar. Con un par de amigos conocíamos a una persona que tuvimos mucho cariño y siempre nos reíamos. Pero yo hoy no me reiría tanto de algo que él decía, un viejito. Se enojaba con los jóvenes y nos decía, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Y no será que Dios nos dice a nosotros hoy, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Y en qué se ve la fe? Quizás en este tiempo sería bueno decirle, Señor, ayúdame a redescubrir esa fe. La fe que acciona sin palabras, que tiene muy buenas acciones y muy buenas obras. La fe que demuestra cuánto creo en vos.
y la fe que demuestra cuánto vos crees en mí. Te animo que ores en silencio al Señor, antes de cantar una última canción.